Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sadita Power por Onda UNED. Saludo cordial desde los estudios de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica. Les habla Sadita Power. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental, coproducida con nuestro especialista en la materia, el doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional de amplia trayectoria en Derecho Penal. Se ha desempeñado como fiscal general de la República y es también profesor en el posgrado de Criminología de esta universidad. Doctor Fernando Cruz, es un honor contar con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto poder hablar de un tema de tanta importancia y cada vez lo tiene más el tema del medio ambiente. Tenemos que en 1939 la Ley General de Terrenos Baldíos y posteriormente la que rige la misma materia en 1961, Ley de Tierras y Colonización número 2825, declara más bien la inalienabilidad e inajenabilidad de estos terrenos en su artículo 9, cuando dice tampoco pueden ser enajenados los terrenos situados en una zona de 2.000 metros alrededor de los bordes de los volcanes Irazú y Poás y de la laguna vecina este último, así como los situados en una zona de 2 kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña del volcán Barva. Así es. Desde el Cerro Surquí hasta el Concordia. Eso en 1939. Exactamente. Es decir, que no fue suficiente. Es decir, repitieron en 1939 y cada uno iba a su aire con el tema de esa protección a esa zona inalienable. ¿Sí? Exactamente. Hay en temas de ambiente como una sordera a veces. Expliquemos un poco los conceptos inalienable e inajenable. Simplemente que no se pueden ni grabar, dar en garantías como una garantía real, ni se pueden transmitir mediante una compraventa. Son indisponibles esos bienes. Tienen una condición muy especial. Pero además, esa misma ley en su artículo 73 dispone que quedan derogadas o reformadas las leyes dictadas anteriormente que traten la misma materia que la presente en todo aquello que ésta se le oponga o las contradiga. Claro. Y no hay tal contradicción. No. Y aunque la hubiera, se aplicaría lo que yo le acabo de decir, de la no regresividad de la tutela del ambiente. Posteriormente, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 recoge este mismo texto en su artículo 7, inciso E. Declara una zona de 2 kilómetros de radio con centro en el cráter o cima principal alrededor de los volcanes Barva, Poás y menciona otros, y una zona de 2 kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cordillera de los cerros Surquí y Honduras. Es que el Barva es muy atractivo porque es un volcán que no está activo. Entonces pasan años, siglos y no está activo. Entonces eso hace que la gente piense que puede disponer de eso y para eso sobrarán inventos y picardías para poderlo hacer, ¿verdad? Quisiera mencionar también el inciso I de ese mismo artículo 7 de esta Ley de Tierras y Colonización de 1961, que indica todos aquellos terrenos que hubieran sido declarados indenunciables o inalienables por disposiciones legales anteriores. Quedan igual. Esto confirma todavía más el espíritu de este Decreto de Ley 65 de 1888. Lo importante de todo esto es que no es algo que esté lejos en algún parque nacional en la costa pacífica o del Caribe. Es que está en el puro centro de la meseta central. Y eso tiene trascendencia para el grueso de la población en la dotación de agua. Y todas estas manifestaciones de carestía de agua en distintas zonas de la meseta central es un llamado que tiene que ver como muestra esta inactividad que la propia sentencia señala a las autoridades. A eso vamos en el análisis del por tanto. Uh-huh. La Ley de Aguas, aún vigente, del año 1942, también en su artículo 31, inciso B, declara la zona forestal que protege el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables como dominio a favor de la nación. Así es. Pero vea el contraste.
El sistema se comporta muy activo cuando un grupo de campesinos o de gente muy pobre invade un fondo privado. Pero el sistema no da una respuesta contundente cuando hay una invasión de una zona pública que es zona de recarga acuífera para dotar de agua a la mayor parte de la población. Vean ustedes las contradicciones y ya los que nos escuchan sabrán por qué se produce eso. Porque hay más sensibilidad muchas veces respecto de los derechos individuales que respecto de los derechos sociales o de interés colectivo. Tema para profundizar, don Fernando. Bueno, sí, hay muchas muestras de eso. Una muestra de eso es toda la discusión de la zona marítimo-terrestre, porque hay una zona pública, inalienable, inajenable, que está siendo en disputa, por las razones que sea, digamos que no voy a entrar a calificar porque hay una presión social sobre el tema poblacional, sobre el tema, pero igual es un tema parecido. Los bienes públicos son como bienes que no tienen dueño, y entonces como no tienen dueño, podemos hacer fiesta con ellos y se impone el que llegó primero. A pesar de las leyes, porque la ley dice que es un delito, que es la usurpación de bienes de dominio público. Es sumamente enriquecedor sus aportes. Continuando con este análisis de la derogación o no de esta ley, la inacción o el exceso de acción del Estado frente a unos casos y otros, ¿verdad? Sí, como usted lo porque dice. Cuando es el privado va y se lo pide. Cuando es público, a veces la gente no acciona. Por eso es tan importante la representación de la sociedad civil, como en este caso, que fue una organización de base social comunitaria que planteó el amparo. Por su parte, la ley forestal de noviembre del 69, ya derogada por la actual ley forestal del 96, número 7575, ambas recogen en sus artículos la condición de inembargabilidad e inalienabilidad del patrimonio natural del Estado, reconfirmando aún más la condición de este decreto de ley. Ahora, hay otro asunto interesante. En 1978 se crea el Parque Nacional Braulio Carrillo. Uh-huh. Y la citada zona de influencia de este decreto de ley de 1888, según estudio técnico del MINAE, hay un gran porcentaje dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se lo cito. El Parque Nacional Braulio Carrillo actualmente tiene un 47,48% de esta zona, de 2 kilómetros uh-huh. a uno y otro lado de estos cerros. La Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central tiene un 32,14%. El Refugio de Vida Silvestre Yaguarundi, un 1,82%. El Refugio de Vida Silvestre Cerro Dantas, un 0,67%. Hay un 17,9% de esta margen de 2 kilómetros que está entonces en terrenos que no se sabe realmente, están inscritos en el registro público. Ah, sí, claro, pero la jurisprudencia ha dicho que esos son inalienables y no se pueden inscribir. La inscripción es absolutamente nula. El tema de la indemnización ya no es un tema sobre el cual yo voy a polemizar, uh-huh. Pero póngalo al revés. Si fuera un interés privado que es perjudicado por una inscripción, predomina el primero, ¿verdad? Entonces, bueno, eso en principio es así, ¿verdad? Lo que pasa es que, como digo, hay una distorsión con el tema de bienes de dominio público. Entonces, casi un 18% de esta franja es realmente el sitio de zona de polémica. Exacto. Que probablemente todavía no se ha ejecutado. De hecho, bueno, encontré un acta municipal del año 2009, habla de un estudio técnico para ampliar la zona del Parque Nacional Braulio Carrillo, por cierto, realizado por el Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central, una dependencia del Ministerio de Ambiente, y ese 18% incluirlo dentro recomendó la categoría de zona protectora. Uh-huh. Que sí impone restricciones a lo que es construcción y las vías terrestres. Este estudio y esta audiencia en sesión extraordinaria en la Municipalidad de Heredia se dio un año después de emitida la sentencia uh-huh. en la Sala Constitucional. Uh-huh. Entonces, quizás tiene algo que ver con el tema de la ejecución de la sentencia. Tengo entendido que se iniciaron estudios para
delimitar el parque, mojonear, por así decirlo, con los hitos del Instituto Geográfico Nacional, pero no así hacia el tema de las expropiaciones. Y se está considerando ampliar la zona a una zona protectora. Bueno, vamos a ver si eso no son más que palabras y se concreta en hechos. Porque a veces también uno puede hacer mucho ruido, pero las nueces son muy pocas, ¿verdad? Que hay una parte del estudio técnico, que esto todo lo vamos a citar en la bibliografía que acompaña el programa en la página de internet, en ondaunet.com. El estudio de la Procuraduría General de la República, la opinión jurídica en su momento, no encontró evidencia de cuál era el Cerro Concordia, al que hablaba la citada ley. Posteriormente, en abril de 2007, el director general del Instituto Geográfico Nacional emite un comunicado de que se trata del actual Cerro Guararí. Entonces, es bueno mencionar que está identificado cuál es el cerro del cual se trata el ámbito de protección de esta zona. Es decir, que se acabó la Concordia y llegó Guararí. Pero lo importante es que está ahí, claro. Existe, esta montaña existe, porque se tenía muchísimas dudas de dónde estaba ubicada. Pero vea qué interesante, una acotación sobre esto. La sentencia, además de señalar el tema gravísimo de lo que es el agua en el mundo, y cita el informe de Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, unos 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable en el mundo, número que aumenta cada día más en razón de la contaminación o desaparición de fuentes que abastecen el planeta. Y la Organización de Naciones Unidas considera que cada año se podría salvar la vida de 1.600.000 personas si se les ofreciera la posibilidad de acceder a agua potable. No obstante, en la mayoría de las regiones del mundo no se han adoptado aún las acciones necesarias para cumplir con dicho objetivo. Esto es una llamada de atención que también tiene una nota al pie. Vea que no hemos podido aprobar la reforma constitucional para declarar el agua como un derecho humano fundamental. De nuevo, mucho ruido y pocas nueces. Esto, y aparte de este señalamiento de lo dramático que es el agua, en el considerando 4 es muy interesante porque dice que en Costa Rica las aguas subterráneas se han convertido en la fuente más importante para la dotación de agua a la población. Es decir, todas estas zonas de recarga son el núcleo que dota de agua a la población, no las aguas superficiales, porque las aguas superficiales han sido contaminadas por la acción del hombre. En el caso concreto de Costa Rica se estima que aproximadamente un 70% del agua que consumen a diario los habitantes, el 70%, proviene de aguas subterráneas, es decir, la que no se ve, situación que hace ver la importancia de proteger este recurso. Es decir, además de la importancia, todavía el Parlamento no logra aprobar la reforma para que el agua sea un derecho fundamental. Así es, una reforma que necesitamos urgentemente porque no está garantizado a nivel constitucional el derecho humano al acceso en cantidad y calidad al agua en este país. Por supuesto, pero es porque de por medio hay muchos intereses que se contraponen. Comerciales. Comerciales, por supuesto, claro. Y estas sentencias como una muestra representativa de la trascendencia que tiene el agua. Si la población quiere saber sobre el tema del agua y verlo a escala, esta sentencia es un reflejo de eso. Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sadita Power por Onda UNED. Brevemente, tocando el artículo número 2 de esta ley en análisis 65 del año 1888, donde dice, se autoriza al Poder Ejecutivo para aumentar o disminuir la extensión de la zona a que se refiere, el artículo primero de este mismo decreto, si después de practicado el reconocimiento respectivo por medio de una comisión científica, juzga conveniente modificarla en el sentido que dicha comisión indique. Sin embargo, en el estudio técnico legal de la Procuraduría General de la República emitido en el 2004 y que tenga yo conocimiento a la fecha, no existe evidencia de alguna comisión científica que viniera a definir si la zona será aumentada o disminuida. No. Este planteamiento no se ha dado. No se ha dado. Desde 1888.
Y como nunca se ha realizado, así que la zona ni ha aumentado ni ha disminuido. No, aumentarla, eso es un sueño. Imagínense que no pueden ni expropiar lo que estaba definido en 1888. Pensar en que la van a ampliar, eso, digamos, es como un sueño de opio. ¿Qué le parece si planteamos algunas conclusiones? Sí, claro. No existe una ley que en forma expresa derogue el decreto de ley número 65 del 28 de julio de 1888. Al ministro Dobles Mora de aquella época se le dijo que dentro del plazo de 7 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia realice las gestiones que estén dentro del ámbito de su competencia para que se delimite físicamente la zona establecida por la ley 65 de 1888 y luego de ello inicie los procesos de recuperación de los terrenos que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares. Me pregunto, si es que alguien le hace caso a la sala, que nadie llora por esto. ¿Nos habrán hecho caso con esta primera? ¿Estará ya ejecutado esto desde el 2008? Habría que ver. No estoy seguro que así sea. Es una orden fuerte, pero vea, una orden que debió haberse ejecutado desde hace más de 100 años. Que de inmediato verifique el cumplimiento de lo dispuesto de la resolución del SINAC por parte de personeros del refugio de vida silvestre y en su caso de que no se haya cumplido lo dispuesto del pronunciamiento de cita, proceda conforme a derecho. Se ordenan las autoridades municipales de Heredia, Barba, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Vázquez de Coronado, todas de la provincia de Heredia, a que de inmediato se abstengan de otorgar cualquier tipo de permiso dentro de la zona establecida por la ley número 65 de 1888. Vea que es una zona inalienable y ellos daban permisos. No ellos, digamos, pero en el pasado se dieron. Las autoridades municipales. Exacto. En segundo lugar, que proceda a contratar a los profesionales necesarios para elaborar los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por Senara en su informe denominado Recarga Potencial del Acuífero Colima, Barba, Valle Central de Costa Rica, los cuales deberán ser incluidos en la norma urbanística de sus jurisdicciones, tal como lo recomienda la autoridad antes mencionada. Este tema de la recarga potencial y los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica es un tema muy grueso. Hay una gran cantidad de omisiones municipales sobre este tema. Y hay otras órdenes que me parece que no son de tanta trascendencia, pero esta sí, porque la vulnerabilidad hidrogeológica permite determinar hasta dónde llega la protección. De nuevo, bienes de interés social comunitario versus bienes de interés privado. Los privados se cuidan solos, los públicos le toca a la autoridad, a toda la institucionalidad, su protección en función de toda la población. Y se advierte a los recurridos que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de 3 meses a 2 años o de 20 a 60 días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir dictada dentro de un recurso de amparo emitido por la Sala Constitucional y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Pero lo que pasa es que esta sentencia es muy fuerte, tiene consecuencias. Me parece que la ejecución no me sorprendería que todavía esté pendiente en una parte de la sentencia. Ahora, cuando se condena al Estado y a las municipalidades de Heredia, Santa Bárbara, Bárbara, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vázquez de Coronado al pago de las costas, daños y perjuicios que sirven de base a esta declaratoria, ¿a qué se refiere esto? Eso se refiere a todos los daños y perjuicios que en la vía contenciosa se pueden determinar por parte de los actores para una ejecución de sentencia. Como por ejemplo el costo de las expropiaciones. Podría ser el daño al medio, al ambiente, el costo que ha tenido el litigio, muchas cosas. Podría ser una indemnización alta que le toca pagar al Estado. ¿Y a quién se la pagaría? A la asociación que hizo a la fundación. La fundación lo destinaría probablemente a su actividad en este tema. Pero todo lo que es estos montes de Heredia hacia arriba hasta pegar al Barba, el Poás, etcétera, son zonas muy vulnerables y requieren un estudio muy cuidadoso de la vulnerabilidad
para establecer el mapa hidrogeológico, que cuesta mucho que se haga porque tiene un costo muy alto. Si mal no recuerdo, también en otras sentencias ha habido una discusión sobre este tema. También son zonas socioeconómicamente muy bien acomodadas. Algunas de ellas. Pero vea también que este tema que hemos tratado hoy está muy vinculado con las regulaciones del desarrollo urbano, el anillo, la GAM, etc. Ahí se mueven muchos intereses para que sea menos anillo, más protección, menos protección. ¿Por qué? Porque hay un interés económico importante, cosa que yo no descalifico, me parece bien, pero es el choque de placas entre los intereses de los desarrolladores urbanos y los intereses de la comunidad, que por ser bienes difusos, también resultan ser difusamente defendidos. Ahora, continuando con las conclusiones. Ya que no se encontró ninguna ley que contradiga lo estipulado en la ley en estudio, la derogación tácita no se ha dado y tampoco se podría dar, como usted lo explicó anteriormente. Por la no regresividad de la tutela al ambiente, así como la no regresividad en temas de Estado social. Más de un 82% se encuentra en manos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente bajo diversas categorías como Parque Nacional, Reserva Forestal, Refugio de Vida Silvestre y un 17.9% bajo dominio privado. Sí, ahí lo que hay es un problema de un plazo muy amplio en que estas personas lo han tenido, pero a mi juicio sigue existiendo un delito de usurpación de bienes de dominio público. El Cerro Concordia es actualmente conocido como Cerro Guararí, según estudio técnico del Instituto Geográfico Nacional. Es decir, que cambió hasta de nombre y no sabían a dónde era que estaba. Hasta que no se emita otra ley derogando la número 65 de 1888 expresamente, esta continúa vigente. Continúa vigente a pesar de que hay personas que lo están ocupando privadamente y de la inercia de las autoridades, por lo menos en una época que fue más de 100 años, ¿verdad? Ya que, según la Constitución Política, en su artículo 129, ni por uso o costumbre una ley deja de regir. Sí, y menos en ambiente, menos. Dada la relevancia que la zona inalienable tiene, se recomienda considerar la posibilidad de asegurar que las zonas protegidas cuenten con los requerimientos mínimos para su establecimiento a largo plazo. Una vez definida la delimitación física, elaborar un censo de propietarios y ocupantes, presentar el censo ante la Procuraduría General de la República, determinando que de toda el área abarcada se pueda destinar una parte para ampliar los límites del Parque Nacional Braulio Carrillo y el resto del área se puede manejar como una zona protectora, lo cual no implica desalojar a todas las personas que tienen terrenos dentro de la misma. Bueno, eso es una forma de conciliar, hacer un promedio de conciliar el tema, pero el tema es muy fuerte. Es una buena muestra de lo que pasa mucho en estos asuntos de ambiente. Ahora, lo que es destacable es que las autoridades en 1888 hubieran tenido esa visión. No tenían tantas dificultades porque esa zona no tenía propietarios, sino que eran bienes probablemente que no estaban bajo la propiedad y entonces lo pudieron hacer. Pero más allá de esa situación que facilitaba, no hay duda de que tuvieron una gran visión, que fue también la visión que se tuvo en el siglo XX con la creación de parques nacionales, que siempre se menciona como un pionero a don Daniel Oduber Quirós. Así es que si hemos hablado críticamente, también hay que hacerlo positivamente. La visión de los gobernantes en el siglo XIX y en el siglo XX, la orientación que siempre tiene muchos roces y muchos choques entre un país orientado a ser verde. Versus agroexportador y... Esa compatibilidad es sí, de las cosas más difíciles para el gobernante y de las autoridades políticas. Esa compatibilidad es parte de la ciencia de gobernar un país en el siglo XXI. Reflexiones finales.
Cito textualmente palabras del exdiputado Quirico Jiménez. Las municipalidades resultaron ser irresponsables, pues sin criterios técnicos le pasaron por encima a la legislación que tutela estas frágiles áreas y otorgaron permisos de construcción hasta el borde mismo de los manantiales. No les importó condenar el futuro de las nuevas generaciones a tener que utilizar el agua contaminada, como han demostrado los estudios recientes de la Universidad Nacional. Y una observación, cuando el agua se contamina, el proceso para quitar esa contaminación es muy lento. Puede durar años, puede durar de decenas de años y puede durar 100 años. Es decir, que el tema del agua no es como quitar y poner. Es que si usted contamina, luego el poder revertir ese proceso es sumamente complicado. Se requieren municipios con visión futurista que piensen más en el recurso hídrico que en obtener dinero de los permisos de construcción de nuevas urbanizaciones. Se requiere parar ya el desastre ambiental que enfrenta esta zona condenada a perder sus zonas de recarga acuífera. Y veo una observación final. ¿Por qué tiene tanta importancia la financiación de los partidos en elecciones municipales y nacionales? Porque la agenda oculta se construye con quien da el dinero para las campañas. Por eso tiene tanta importancia. Temas como estos se postergan porque hay eventualmente quienes financiaron campañas de determinadas personas que van a trabajar no por los intereses comunales o sociales, sino por los intereses de quienes financiaron la campaña, porque sus intereses inmediatos son el lucro y la codicia. Esperamos que este programa le haya aportado al análisis sobre relevantes temas legales ambientales y le invitamos a conocer más sobre nuestra serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Nos despedimos de ustedes, Sadita Power, productora. Fernando Cruz Castro, miembro de la Sala Constitucional de Costa Rica. Muchas gracias, hasta entonces. Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sadita Power por Onda UNED.